Bienvenidos todos, yo soy Fran. Yo soy Caro. Y esto es... ¡Corazón de ñoña! ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Fran? Bien, ¿y tú, Caro? Bien. Oye, que ha estado intensa la semana, pero es entretenido. Hoy día trajimos un tema que, bueno, nos encanta. Hay que andar con cosas. Y nos estamos aprovechando un poco de esta promoción de volver a estrenar películas de Ghibli en el cine. Sí. Así que quisimos comenzar esta serie quizás de revisión de películas de Estudio Ghibli. Estudio Ghibli, comenzando con El viaje de Chihiro. Weón, películas. ¿Para qué andar con cosas? Cuéntame un poco, ¿cómo ha sido tu experiencia viendo El viaje de Chihiro? Fíjate que yo estaba segura, casi segura, toda mi vida he mentido al respecto, pues yo pensaba que la había visto a eso como de mis, no sé, 14 años puede ser, que fue la primera vez que empecé a ver películas de Studio Ghibli, y bueno, cuando la vi finalmente y dije, la voy a ver de nuevo, me di cuenta de que no recordaba nada, entonces dije, es posible que no la haya visto nunca, y esta sea la primera vez. Pero bueno, igual tiene un poco que ver con que cuando estaba ya disponible, creo que no me llamó tanto la atención, a pesar de que yo sabía que había ganado un Oscar y era como súper importante, además de que yo ya había generado como mucha expectativa respecto de por ejemplo, las películas que ya habían salido. Me acuerdo que ya muy posiblemente la primera película real que vi del estudio Ghibli fue El Castillo Ambulante o La Princesa Mononoke. Creo que La Princesa Mononoke fue la primera que vi y tipo la vi así pirateadísima. O sea, me compré el CD en una feria de las pulgas de mi ciudad. Esa fue mi experiencia con las primeras películas, pero entonces ya la vi por primera vez la semana pasada en uno de los días de previos al 18 o post 18 y puedo decir que efectivamente es una obra maestra. Es una obra maestra, es una película bellísima. Confirmo, totalmente. Yo, ¿sabéis qué? Me acordé de ese primer capítulo que hicimos donde empezamos a hablar de nuestra experiencia ñoña, porque yo la vi, creo que la primera vez que la vi por Vía X, una vez que le transmitieron como... en la tele. En la tele, el TVCable, aguante el TVCable. Y me acuerdo que la vi junto al especial de Gonzalo Frías, ¿sí? Que en el fondo, él tiene una forma especial de narrar las películas, nada que ver, pero, y como que te transporta un poco al mismo tiempo que te va mostrando como pequeños clips y escenas. Bueno, si pueden encontrar el episodio especial del Séptimo Vicio de Gonzalo Frías del viaje Chihiro, por favor, véanlo, porque es hermoso ese capítulo, hermoso. Hace su propio análisis. Sí, no, pero es que él tiene su, qué sé yo, como para explicarte el tema, ¿cachai? Tiene trasfondo, tiene la voz, tiene la expresión necesaria, y se nota que quedó loco con la película igual que nosotros. Que no queda loco, o sea, no... Realmente creo que mezcla lo mejor de esa técnica que usa el maestro Hayao Miyazaki, que tiene que ver con la narración, tiene que ver con su pluma, digamos, el dibujo, y también con los paisajes, todo lo que transmite esa película. Creo que es una sobreestimulación, pero potentísima, pero que al mismo tiempo te deja súper enganchado. Es como que te suben un carrito, como que yo siento que ver la película fue como subirme a una montaña rusa. Sí, o sea, era como que yo era Chihiro y yo estaba viviendo todas las cosas que estaba viviendo ella. No podías apartar la mirada de la pantalla. No. De hecho, se la mostramos gordito a mi hijo, se la mostramos, y como que yo y el Roro estábamos medio reticentes a mostrarle la película pensando que se iba a asustar. Y sabes que no. Creo que igual está recomendada pero creo que era para niños como de 14. No, pero yo le muestro cosas a mi hijo como de 7 años, ¿cachai? Pero... El bebé así de 2 años viendo. 2 años, 9 meses viendo ahí el viaje Chihiro. ¿Y qué tal? ¿Cómo reaccionó? Le gustó, pero no le encantó tanto como Totoro o Ponyo, pero sí se quedó pegada varias ocasiones. Es que igual el mensaje es muy chico como complejo para entender algo así, pero sí le gustan como, por ejemplo, ciertas personificaciones de los dioses. Había un rábano que tenía un plato. Sí. A mí me encanta ese personaje, se parece a Totoro. Todo el rato, como que toda esa escena que también es como súper lenta. Sí. Y es como que se miran con Chihiro todo el rato y hay una secuencia el como ascensor. de 2 minutos en la que no
emiten un sonido, Sí. solo como que caminan uno alrededor del otro y uno no sabe qué va a pasar y lo encontré como, no sé, yo estaba súper tensa, ¿qué va a pasar? ¿Se la va a comer? ¿Qué va a pasar? Era muy extraño. Ya. Hablemos un poco de la película. El rapto espiritual de Zen y Chihiro, o el viaje de Chihiro, ya como comprendía dentro del mundo de Latinoamérica, es una película de animación japonesa estrenada el 20 de julio del 2001, es reciente. Y ahora me acordé por qué me trae tanta memoria emocional. Pues, bueno. Es reciente, porque ha pasado 24 años. Es reciente. Bueno, ya, bueno. 24 años. Mí, yo tengo... mejor, es reciente. La palabra que estoy buscando es reticencia. Ah, ya. Como, el filme cuenta la historia de una niña de 10 años llamada Chihiro, quien durante una mudanza es atrapada en un mundo mágico y sobrenatural, un mundo... No sabría decir exactamente los yokai, porque yo siento que es como todo el mundo que pero si era espiritual, ¿eh? La espiritualidad como japonesa del Shinto, ¿cachai? Teniendo como misión buscar la libertad y la libertad propia y la de sus padres, y así poder regresar al mundo de los humanos. Son básicamente secuestros. Ahora, un dato muy interesante de esta película es la cantidad de dinero que recaudó. Recaudó más de 30.000 millones de yenes. Yo creo que también... ¿Cachai? Es una cantidad... Porque cuando... Mira, a mí me pasa algo particular que no sé si les pasará a ustedes, pero cuando a mí como que los números son como solo cifras, como que no tienen absolutamente... A nivel de producción es la cagada. Claro, a mí, o sea, que tú me digas así como 3 billones como que no tiene ningún significado para mí, porque yo no soy capaz de dimensionar esa cantidad de divisas, pero sí lo que me impactó fue que fueron la película más taquillera en Japón. O sea, por ¿cuántos años? Como 20 años. Casi un poquito menos de 20 años. Y que solo fue estrenada por la primera película de Demon Slayer el año 2020. O sea, estuvo, cualesquiera cantidad de años como la película más vista en Japón. Y con altísimas cifras también en el resto del mundo. Entonces, eso sí me genera como un poco de dimensionar el impacto que tuvo. Sí. O sea, ya, ahora viene nuestra pela de cables de nuestro análisis de la película. Sí, o sea, yo en lo personal, yo soy también súper sensible, entonces yo cualquier película, además de que creo que igual tengo mi sensibilidad súper a flor de piel con todo lo que es animación, ya, obviamente otaku, pero especialmente con las películas de Ghibli, o sea, lo que me pongan, yo lloro. O sea, que me digan hola, yo lloro, porque yo amo, me encuentro así como que, ay, no sé, estoy como súper, no sé, como susceptible a lo que me quieran expresar. Pero yo dije, bueno, el viaje de Chihiro es como, pero igual es un poquito más infantil, decía yo, que el resto de las otras películas que he visto, no sé, yo siempre comparo como con el nivel de seriedad de las películas con la de La Princesa Mononoke, que es pero brutal, es brutal. Y yo dije, ya, esta es más como, igual pasan cosas locas, yo ya sabía más o menos de qué se trataba, pero, o sea, yo me senté, comenzó la película y yo estaba llorando. Y yo lloré así como hasta el minuto 15 de la película, ya, es como que yo creo que el sentimiento de como de ser indefensa y de estar como, ponte tú, yo igual tengo una sensibilidad muy especial con todo el tema como de los padres. Y yo creo que de muy chica siempre he tenido como mi gran temor, no sé qué diagnóstico tendré psicológicamente, psicoanalíticamente hablando, pero yo siempre he tenido un temor muy grande a quedar huérfana. No sé dónde hay madera para tocar, pero yo siempre, siempre ha sido como uno de mis más grandes temores, así, seriamente hablando. Entonces, a mí, como que yo al tiro conecté con Chihiro, de que ella de repente pierde así a sus padres de vista y está encerrada o atrapada en un lugar que desconoce totalmente y no sabe qué hacer, y es como que no tiene herramientas, no tiene nada, no tiene nadie, y las personas que supone que están al cuidado de ella desaparecen. Como que a mí todo ese, el estrés que vive ella y toda la primera parte de su aventura para encontrar una solución a su situación me pareció súper como catastrófica, fuerte, terrorífica, y ella era súper frágil y aún así iba,
iba y se enfrentaba y se escondía y corría y hablaba y se hacía la valiente y era como que no, mi niña. Era como mi niña interior sufriendo con Chihiro ahí. Ya, a mí la película me trae muchas reminiscencias porque estrenaron la película un poco más, como un mes de diferencia, un poco más de cuando falleció mi abuelo materno, porque mi abuelo paterno no lo conocí. Uh-huh. Mi abuelo, mis abuelos en general, tuvieron una muy fuerte presencia dentro de mi infancia, la primera infancia, ¿cachai? Mi tata iba mucho a la casa de mis papás, mi abuelo iba mucho a la casa de mis papás, y justo falleció él meses antes del estreno de la película. Entonces yo estaba atravesando todo el proceso de duelo, ¿cachai? Y siempre, entonces yo relaciono la música y el viaje de Chihiro A mucho ese con momento ellos. de tu vida. Claro, con los dos, con mi abuela, mi abuelita y con mi tata, ¿cachai? Para mí me trae, de hecho yo me acuerdo cuando falleció mi abueli, yo escuchaba mucho el soundtrack de Viaje de Chihiro porque me daba consuelo. Y después entendí por qué, pero eso va a ser material para más adelante. Ahora concentrémonos en la película. Ahora, ¿qué me pasa a mí con Chihiro? Obviamente uno se siente muy identificada porque ella, no es tanto el proceso del rapto, pero el proceso como biológico que atraviesa, o quizás más bien como un proceso de maduración que atraviesa, es muy psicológico, es el viaje del héroe, es el paso de la niñez o el rito de como de el paso a la adultez o de la maduración, entre comillas, del paso de la infancia a la preadolescencia. Perder a los padres, y te comprendo totalmente, perder a los padres o el perder a las figuras paternas o las figuras de apego, también tiene que ver con el proceso de volverse adulto y de que, bueno, inevitablemente a todos nos va a pasar, pero yo me acuerdo que una vez hablando yo tuve depresión, hablando con mi psiquiatra, le conté como de parte de esos procesos como de duelo que yo estaba viviendo, y ella me decía que uno siempre va a necesitar a los papás, y por eso es tan terrible perder a los papás, ¿cachai? Y porque, bueno, significan muchas cosas, son tus raíces, son el punto de partida en el mundo, ¿cachai? Tu historia, las primeras personas que te ayudan, que te apoyan, ¿cachai? Que te dan cierto tu cable a tierra. Claro. Entonces es brígido en ese sentido cuando tú pasás y veías a los papás. Bueno, ahí está todo el trasfondo de lo que también tenemos que hablar, de que los papás en el fondo piensan y son una representación de lo que sería como la codicia o el consumo excesivo también. El descuido también, un poco Sí. como, porque son como imprudentes. Sí, a mí me da, yo cuando veo esa película, es como un poco la ignorancia y la imprudencia. No veo dos japoneses, yo veo dos gringos, ¿cachai? Un poco me pasa eso. Sí, es como que su actitud es muy despreocupada. No importa, tengo dinero en efectivo, casi tengo plata. como una familia como muy, como, no clase acomodada, pero tienen una especie de descuido un poco curioso. Bueno, el papá maneja un Audi. Es muy curiosa la forma en la que ellos se comportan al comienzo de la película. Claro, y lo lleva un poco a la desgracia que le sucede. Ahora, ¿será casualidad? No lo creo, pero si te das cuenta cuando toman ese como primer desvío para llegar a la casa que ellos suponen que es su casa, que queda muy arriba. Otra imprudencia. Ven como pequeños guardianes. Y los guardianes ellos tenían ofrenda, me acuerdo. Claro, eran como, digamos, estatuas que obviamente eran indicativos. Mira, una persona extranjera ya dice, aquí hay algo. Y ellos, y lo más chistoso es que a medida que va avanzando el auto, pues, son como pequeñas advertencias. Más guardianes vas viendo y cada vez son más grandes hasta que te encontré con el gran guardián que está al comienzo del túnel. Que estaba a la mitad y es como que... Y es como, no pasen por aquí. Y ellos, voy. Vos dale, pasamos. Es como, ¿cachai? No, pero ¿qué importa? Y claro, pues Chihiro también viene de una despedida, ¿cachai? Viene y mucha gente dice, Chihiro, una niña mimada y toda la cuestión. Puede ser, bueno, tiene 10 años. ¿Cachai? Onda, ¿quién no fue mimado? Sí, a mí me pareció, ¿cachai? Que su actitud al comienzo es muy la actitud que habría tenido yo a esa edad, entonces era como que se están cambiando de ciudad, se ha tenido que despedir de todo lo conocido, de su colegio, de sus compañeritos, entonces obviamente es como que, ¿y por qué nos vamos? No quiero ir. Muy normal para mí. Muy de niño, ¿cachai? Totalmente común y corriente. Entonces ahí es cuando yo me pregunto, bueno, finalmente
ella sale del auto a explorar el entorno con los papás, llega, pasa en el túnel, que es un túnel enorme, una estación enorme, un túnel grueso y angosto, es Oscuro. oscuro, y llegan a una tremenda pradera y lo asocian como a los parques de diversión. Que, Abandonados. claro, que había sido como una especie como de atracción que no fue rentable dentro de Japón. Y claro, cuando llegan a la parte alta de la colina se dan cuenta que están estos pequeños restaurantes y buscan a alguien como para pagarle, pero la comida huele tan deliciosa que se sientan a comer sin importarles nada. Chihiro es la única que guarda la compostura. Claro, ella en su reticencia como participar de esta aventura que están teniendo con los padres, obviamente desconfía de todo, pero no sé, yo recuerdo también haber sido como más que nada por no querer involucrarse como en esa situación y solo querer volver al camino normal. Chihiro hace algo muy como maduro, entre comillas, de su parte, que es decir, quizás no deberíamos estar haciendo esto. Y los padres, otra vez imprudentes, no importa, después vamos a pagar, o sea, mira, la comida está servida. Y ella, no es buena idea. Y se va como a explorar hasta que se encuentra con la Empiezan casa. a aparecer las sombras. Sí, empieza a oscurecer, Y la Haku la ciudad advierte. empieza a tomar vida y se encuentra con la casa de baños y con Haku. Sí, y Haku le advierte y le dice, ándate inmediatamente, toma a tus papás y ándate. No deberías estar aquí. Claro. Y es como en esa extrañeza ella corre y busca a los papás y todo, y los papás están transformados en cerdos. Cerdos que devoran todo sin... y después les pegan. Es recuático como que parece una entidad entre los vapores de la comida y le papá, por estar comiendo. Y ella, ¿qué está pasando, papá, ¿dónde estás? Como que ella no puede creer lo que hay enfrente de sus ojos, porque realmente es, yo me imagino, es traumatizante. Es súper traumatizante la cuestión. ¿Qué está pasando? Y ella corre y al final termina como así, se da cuenta de que el pasadizo hacia el túnel ya no está, que hay en ese lugar un cuerpo de agua gigante y es como que, ¿qué hago? Y se sienta así en un escalón como escondidita del pequeña puerto, y como, porque llegan todos los yokai ¿qué pasó? Y los espíritus en una barcaza y como todo así como con un ritmo muy ceremonioso, muy de celebración, casi como si se estuviera montando un carnaval. Tal cual. Y ella se esconde en un rincón. Es básicamente un resort. Sí, y llega Haku y como que le ofrece algo de comida. No me acuerdo exactamente qué era, pero parece que era como una cosa chiquitita. Ya sé, es porque ella de repente se estaba empezando a desaparecer. Sí. Y le ofrece algo para comer que le permite a ella recuperar como la solidez de su cuerpo. Y creo que tenía que ver con que al comer comida de ese lugar ya estaba como literalmente solidificándose. Bueno, es como el mito de Perséfone, cuando pasa al inframundo y come la granada y eso le permite como quedarse... También es parecido a lo de Kowloon, que hablaba del capítulo anterior, que tenía que ver con que como que había algo raro si comías comida de ese lugar, no recuerdo al final qué pasaba, no pasaba nada. Sí. Como que te hacía como naturalizar. Alucinar, te hacía como alucinar. Pero en el fondo hay algo, me imagino que hay algún simbolismo relacionado como al comer comida de ese lugar en el que te encuentras, que te hace ser parte de ese lugar. Entonces Chihiro pasa de transformarse casi como en un literal en un fantasma, poco también la cultura. A ya tener como que su presencia ya es válida en ese lugar en cierta forma. Como que ahora ya puede actuar. A pesar de ser un humano. Ya tiene sustancia, podríamos decir. Claro, decir. porque al principio, ¿te acuerdas que los yokai como que olían y decían, un humano, ¿cachai? Y se la iban a comer y todo. O no sé, claro, era como que ella realmente, ese no es el lugar para los humanos. Y bueno, pues como que claro, efectivamente la detectan rápidamente. Pero Haku la ayuda, sabe que ella está perdida y le ofrece ayuda y le da rápidamente instrucciones para que ella pueda reencontrarse con sus padres e intentar buscar una solución. Claro, y ahí es cuando desciende a las calderas donde está Kamaji, me parece. Claro, o sea, todo el camino para bajar es como también otra vuelta como vertiginosa de esta descenso. Montaña rusa, porque la pobre está muerta de miedo, la escalera es horrible, la escalera de la muerte, empinadísima, y la pobre después de varios tropiezos logra llegar a esa caldera y encontrarse a este personaje muy curioso de varios brazos. Que es como una especie como de araña que... Y está siendo boticario. Ayudado por conejitos.
efectos del polvo. No sé, su Watari, que yo lo reconocí enseguida, yo dije, ¡ah! El viaje, no, mi vecino Totoro. Dije, esto yo los conozco. Y estaban Y fue ellos, como, qué lindo. ya, pero vaya eso. Ella entra y por orden de Haku también ella, y consejo en el fondo, ella le dice, onda, por favor dame trabajo, necesito tu trabajo. Y al final, cuando ella, es muy tierna esa escena, cuando toma el carboncito y va como así como apenas. Y pesa caleta y ella. Y lo tira así, ¡pum! Y después todos los bichos se quitan el carbón de encima y se aplastan así. Y Ayúdanos. Kamaji pone orden y dice, no, ya, tenés que ir con Yubaba a hablar y Yubaba te va a dar la indicación del trabajo. Ya, pues, y ahí aparece Lin también y la sobornan con lagartija disecada. Ah, sí, y ella como no quería ayudarla. Una cuestión así. Parece, no quería ayudarla y después dice, ya, bueno. Ya que me pagaron, la voy a ayudar. Claro, y ahí aparece la escena dentro de la casa de baños, onda que... Oye, pero ¿Ah? yo cuando empecé a ver la casa de baños, qué increíble es. ¿Por qué? Porque es como un palacio. Sí, pero es como que es tan, toda la estética es tan como tradicional y era toda gigante, increíble, tenía muchos pisos, los mismos ascensores que tenía, como que toda era de madera, pero era increíble. Y cuando finalmente ella logra, después de encontrarse con toda una serie de yokais y criaturas espirituales, sí, logra llegar a los aposentos de Yubaba no sé, yo creo que al techo de la casa. Cada vez es más palacio, más palaciego, más ostentoso, más lujoso, más como un lugar, pero lujosísimo, así, increíble. Sí. Bueno, son los baños de los dioses también. Pues. Ya, porque llegan los aposentos de Yubaba y en ese lugar, bueno, Yubaba representa mucho como la idea de la explotación. Sí, es muy como patrona de fondo, sí. La negrera, avariciosa. Claro. Ella básicamente es una bruja, pero también tiene esa actitud muy como de engañar, como de aprovechar todas las oportunidades que tiene. Y de explotar a los otros. Y ser así como hacer triquiñuelas, no los trigos como limpios. Digamos. Ahora, a mí me parece que hay como, y esta es una lectura que conversamos hace poco, como la idea de que hay un valor agregado en la idea del trabajo y el esfuerzo, y de cómo Chihiro parte por el consejo de Kawu como porque está tratando de sobrevivir en medio de un mundo espiritual en el que no se halla. Desconocido. Así. Claro, pues, y básicamente ya le dijeron así como, oh, un humano, no deberías estar aquí, ¿cachai? A través del trabajo y el esfuerzo va obteniendo cierta validación también, pues, ¿cachai? Así como, por favor, permítame trabajar acá. Sí, totalmente. Ella logra, después de mucho insistir, que le den trabajo por las instrucciones de Haku, pero la Yubaba le roba el nombre y le cambia el nombre a Zen. Sí, le quita caracteres de su nombre. Entonces tiene en cierta forma control sobre ella, claro. Porque este es como una especie de lugar común que si digamos, un mago, un brujo o una bruja conoce tu nombre verdadero, como que tiene poder sobre ti. Eso sucede ahí, se habla de eso. Y básicamente Chihiro entra en este sistema de trabajo, en este mundo muy estructurado que es la casa de baños, y bueno, y se encuentra también con donde está operando toda la dinámica de los otros trabajadores de Yubaba, que son avariciosos también, mezquinos. De hecho, Yubaba les da la indicación de que no la ayuden. Que como que entorpezcan su trabajo. Se arruchan el piso unos con otros. Sí, son chuecos. Mercado laboral. Y cualquier día podrían ser tus compañeros de trabajo. Exactamente. Y son muy como corruptibles, digamos. Sí. Opera mucho la corrupción en este sistema. Y bueno, también se dice que esa es un poco hacer visible todas estas actitudes que a uno le pueden parecer muy caricaturescas y despreciables, por supuesto. También es una crítica a la sociedad del trabajo y a las dinámicas como de las personas en el lugar de trabajo, que al final, o sea, ellos se saben sometidos, pero también juegan un papel en su propio sometimiento. En vez de tener una cooperación unos como con que de otros, cierta forma lo sostienen. Están claro. Siempre compitiendo por las migajas. Sí. Ni siquiera por tener algo mejor, sino que por migajas. Ahora, eso también nos lleva como a la idea del dinero. El dinero, la avaricia y la tentación que representa de cierta forma el sin rostro, ¿cachai? Que claro, parece ser un fantasma dentro de la cosmovisión del Shinto. Hay
hay un fantasma que es el sin rostro, que en realidad es bastante inofensivo y lo único que hace es como asustarte porque te muestra una cara que no tiene facciones, básicamente, en un cuerpo que parece ser humano. Y de hecho parece mucho Inuyasha. Y como volviendo como al tema, la idea de cómo ha influenciado este espíritu por la avaricia que hay dentro de la casa de baños, ¿cachai? Como la Sí, idea del dinero. Y claro, ahí es cuando empieza como como, que observa la actitud de otros y las imita. claro. De hecho, como cuando entra a la casa, Chihiro lo deja pasar pensando que es un huésped y entra a la casa y es tan denso el ambiente que el sin rostro como que se potencia en ese Claro, es como que empieza devorar y se empieza a comportar como que fuera un cliente así como muy adinerado. importante, Sí, adinerado, que puede pagar por una atención preferencial, claro, pero tiene una especie de hambre que nunca logra saciar claro. y termina ingullendo a todos los con quienes se va encontrando, todos los empleados que se van encontrando en su estadía en la casa de las termas, Mm, pero él está buscando a Chihiro mm, porque genera una especie de apego con ella sí. y quiere como agradarle, quiere ayudarla. En algunos momentos su ayuda es clave. Sin embargo, después como que se descontrola y se Mm, transforma en un tremendo problema para la casa de aguas termales, sí. De hecho, él desordenando todo ayuda. mientras Chihiro está intentando trabajar, sobrevivir un día a la vez y para poder lograr su objetivo que es recuperar la forma humana de sus padres. Claro, de hecho, como la aparición del sin rostro está muy vinculada también a la aparición del dios del río, que es esta figura que parece como putrefacta, Sucia, inmunda, como muy que nadie quiere maloliente. limpiar, que nadie quiere No, ayudar, que no nadie quiere saben de dónde atenderlo. salió, es como una especie de tormenta que llega de un momento para otro. Y claro, ¿a quién le toca ayudarlo? A la nueva, pues. A la pobre Chihiro la tiran a los leones y ella con su, yo diría que con su inocencia también Mm, y yo creo que con su misión clara, ella dice, bueno, habrá que hacer lo que me es enseñaron a pega, hacer, po. pega, es pega. Lavar, o sea, a mí me enseñaron a lavar. Y con la ayuda inesperada del sin rostro, Y Elin, y bueno, y todos los demás observando, porque como que ellos la dejaron ahí, como que literal la tiraron a los leones, no, claro, Yubaba recibe el pago, no la ayudan en nada. Es solo que decir como, bueno, veremos qué sucede. Pero claro. ella afortunadamente tiene una estrellita en el firmamento y logra resolver esa situación Mm, ayudando y descubriendo que bajo toda esa inmundicia era el dios como el dios del río, era sí, era el dios del río. que claro, también otro reflejo del el descuido que tiene el mundo o la sociedad humana con el medio ambiente, ya Mm, que toda la inmundicia que él cargaba era estaba repleta de contaminación. basura. Tenía que Un bicicleta, o refrigerador. sea, electrodomésticos, cosas como pura literalmente basura que elimina a Mm, la gente en lugares que no que corresponden. terminan contaminando el Mm, medio ambiente y los recursos naturales. mm, Y todo el trabajo duro y como las buenas intenciones de Chihiro en esta situación logran que el dios del río la favorezca a ella entregándole algo valioso que yo creo que nunca entendemos bien qué es, pero es una especie como de pastelito como de hierbas que medicinales. tiene un poder muy favorecedor, Mm, como de limpiar, de como de purificación. Mm, purificación, y también suelta un montón de pepitas de oro sí. a los cuales se tiran como pirañas los Ahora, lo empleados de chistoso la es que después casa, incluso la ayudaba también. sale el dios, cagaba la risa. Y la otra vez estaba conversando esto con una amiga respecto como al tema de como lo brigio que es como la... Porque el cristianismo te impone mucho esta idea del dios castigador, omnipotente y omnipresente, y que la sabe toda. Y en el mundo oriental los dioses son más chistosos, o sea, como que se ríen más, ¿cachai? Como Ah, que son más como jocosos, son más jocosos. más como de hacer jugarretas, bromas, Claro, sí, entretenerse. es cuático. Pero bueno, volviendo como al tema del pastelito, bueno, el pastelito después termina siendo clave cuando Sin Rostro consume a la ranita y a todos los demás como trabajadores que se comen, como 4 trabajadores, y toda la comida y todo lo demás que se come en el baño termal,
hasta que llega Yubaba y bueno, y le pasa a Chihiro para que en el fondo se la coma a ella y como que... Otra vez, como que son todos muy malvados en ese sentido. No dan Sí. un peso por Chihiro, son malos con ella, la tratan pésimo y la mandan a los Yo creo peores que tiene una trabajos. lectura muy materialista. Oye, ¿cómo habrían sobrevivido los de la casa de baños sin Chihiro? Porque todas las situaciones Es que malas se quizás no lo lanzaban hubieran a dejado ella. entrar, pues, ¿cachai? No Porque sé. como es un yokai como súper susceptible al ambiente sin rostro, es como... No sé, justo las cosas terribles pasan cuando está Chihiro ahí. Pero básicamente, algo que a mí yo te comentaba, me parecía muy curioso, pero también muy, me imagino que tiene que ver un poco con el mensaje que quiere entregar la película, que es que Chihiro obtiene este como regalito del dios del agua o del río y no sabe qué es, intenta probarlo, no le gusta y lo guarda, pero sospecha que tiene algún poder. Y, claro, no recuerdo con qué lo utiliza primero, pero básicamente ella pensaba que podía utilizarlo con sus padres para ayudarlos a transformarse en humanos de nuevo. Sin embargo, Sí, de hecho, como que en algún momento se los va a mostrar. claro, sin embargo, ella se encuentra primero con estas dos criaturas que están en problemas, tanto el sin rostro que está causando problemas, como Haku, que ella lo reconoce en su forma de dragón, casi que peleándose con una entidad como mágica. Con la nube de los Shikigamis de y Zeniba. termina muy mal herido. Entonces Chihiro toma una decisión que me pareció como súper generosa y es emplear ese pequeño elemento mágico que era como de total importancia para ella y su historia, como ella poder salir de ese lugar, que ella lo único que quería era escapar de ahí, decide emplearlo para ayudar a otros. Otros casi sin esperar nada a cambio, solo lo hace como un acto de genuina generosidad, como de desear bondad. ayudarlos. Me pareció a mí como tan hermoso, o sea, su misma actitud como desinteresada al ayudar, me pareció purificador. Sí. Y eso efectivamente logra hacer que el sin rostro expulse a todo lo que había engullido y vuelva a su forma más normal. A la forma humilde que mereces. A la forma humilde que merecería esa cosa. Y también ayuda a Haku a eliminar, sin saberlo, aquello que lo tenía controlado. Aquello que lo tenía como aprisionado con Yubaba. Y el que está muy mal herido, ella decide también desviarse como de su camino, que era para mí siempre todo el rato recuperar a sus padres e irse. Y ella dice, no, yo voy a quedarme y voy a ayudar a Haku porque él me necesita. Y eso también siento que no solo transforma la situación en la que ella se encuentra, sino que transforma a todos los que tienen contacto con ella. Lo ve Lin, lo ve Kamaji, y también todos los otros, digamos, criaturas, tanto el bebé gigante que es hijo de Yubaba y esta otra criatura alada que es como un asistente de Yubaba, se transforman por la aparición de la hermana gemela de Yubaba. Yo así como, ¿qué? Y era o sea, no había nada que las diferenciara, eran idénticas. Y pero eran dos caras de una misma moneda, o sea, de hecho, como que la tradición japonesa, el que nazcan gemelos antes era considerado un mal augurio, pero claro, Zeniba era mucho más centrada y madura y Yubaba era codiciosa a morir, ¿cachai? Sí, pero fíjate que al principio igual a mí me pareció que Zeniba también se presenta a sí misma como maliciosa. Sí. Y a ninguna les importa lo mal que está Haku. O sea, Haku estaba como a punto de morir. De hecho, estaban desconectadas una de la otra emocionalmente. O sea, también. Pero en el fondo a lo que voy es que la generosidad y la valentía que demuestra Chihiro, una niña pequeñita, al querer ayudar a Haku, va transformando a todos a su alrededor. Va tocando una parte que todos tienen olvidada, que es preocuparse por otros. Sí. Su ayuda desinteresada realmente la transforma a ella y sana a los demás. Entonces después resulta que todos empiezan a hacer porras por ella. Todas y todos sienten como que la aventura que ella está emprendiendo para ayudar a alguien más merece ser apoyada y merece como tener éxito esa misión. Así que ella emprende un viaje
para ir a conversar con Zeniba y pedirle perdón y Y le devolverle lleva el timbre. Lo que Haku le había quitado, y casi como que ella se está haciendo responsable de todo. Sí. Ella está no solo arreglando el cagazo de los padres, sino que además está ayudando, arreglando como los malos entendidos entre todos los otros personajes. O sea, Chihiro comienza siendo una niña en su infancia normal y termina involucrada en todo el desmadre que tienen los adultos a su alrededor. Y asumiendo la responsabilidad y ella de todo. Es la única capaz de actuar correctamente. Sí. De decir, no, cuando como uno se equivoca, mira. tiene que pedir perdón. Cuando uno toma algo prestado, tiene que devolverlo. Cuando uno está en un lugar, uno tiene que ganarse como el respeto de los demás. Como que ella realmente avanza en esa escalerita de evolución personal súper como... Tiene ese sentido de fábula también, ahora que lo estoy pensando, como en la idea de cómo Chihiro te va entregando valores que son correctos o más alineados con el lineamiento de la ideales, idiosincrasia japonesa. Ella va mostrando como el desarrollo de una persona, como una persona debería ser. Madurar correctamente, ¿cachai? Pero también es interesante porque me acordaba lo que habíamos conversado hace poco de que Chihiro cambia en ese trayecto en tren, como en el que va a devolver el objeto a Yubaba, o sea, a Zeniba, y lo hace por Haku para que se recupere y toda la cuestión, para que no siga enojándose, porque recordemos que Haku en el fondo hacía todo el trabajo sucio de Yubaba. Él iba, robaba, él iba y asediaba, él iba y probablemente también lo encargó eliminar gente o eliminar cosas o eliminar personajes, ¿cachai? Entonces ella va como en representación de Haku a devolverle el timbre, que de nuevo el valor del nombre impresionante como ella va limpiando sí, todo. Como que no solo ella llegaba ella hace a la actos casa, de reparación. sí, a la casa de tremenda green flag, güey. A limpiar todo, o sea, metafóricamente y literalmente, sí. limpiaba todo la Chihiro. De hecho, cuando a mí me enternece mucho esa escena, cuando están con Zeniba y toda la cuestión, y están haciendo como el tejido, que va a ser la coleta que la va a proteger, pero también ella como que se angustia porque no sabe qué pasó con Haku, y también es como sentarte a tomar once en la casa de tu abuelita. Claro, es una escena muy de calma en medio de todo el caos que venía siendo la aventura de Chihiro, pero ella sigue con su misión muy clara, que es proteger a quienes ella veía desamparados. Y en este caso, ella estaba en la mitad de una misión para ayudar a recuperar a Haku. Sí. Y mágicamente luego Haku, ya recuperado, vuelve a buscarla y un poco cierra ese círculo para llegar a la parte final de la película, que es lo que todos necesitábamos saber, qué estaba pasando con los padres y recuperarlo para volver al mundo normal. El reconocimiento también de ese vínculo tan intenso que comparten Haku y Chihiro tiene que ver con la bondad que ella también ha transmitido y con el acto desinteresado de él siendo guardián de un río, de salvarla, ¿cachai? Y claro, bueno, en la película hablan como del concepto de amor, pero yo creo que es mejor como lo definimos nosotras, como un vínculo de conexión muy profunda que podría ser amor, pero más allá del romanticismo que se le puede aplicar como a la idea del amor, tiene que ver con... yo lo veo como una especie de conexión espiritual. Como una conexión muy fuerte, claro. Ahora, cuando ellos vuelven como al tema del onsen, ¿no? Los baños termales, y está Yubaba esperándolas al frente con 6 chanchos, 6 cerdos, y dice, ya, pues esto se acaba cuando reconozcas a tus papás, ¿cachai? Así como poniéndole como que hasta otra prueba más. Sí, hasta el último momento. Cuando ya demostró toda su valía, demostró todo que es una persona correcta, que limpia, que ordena el mundo, que se hace responsable, que hace actos de reparación, Yubaba no cambia en ese sentido. No, ella sigue siendo una bruja malula, de alguna forma, como, no sé, como quiere igual hacerle esta jugarreta, quiere igual como ella ganar, obviamente, y como que no se la saque tan fácil, ¿cachai? Claro, y bueno, afortunadamente todos los actos de bondad que va haciendo Chihiro con y sin querer en su camino en este mundo espiritual le van generando también lazos de amistad, no solo con Haku, que fue algo un poco más espontáneo,
y que después se refuerza, sino que también con todos los otros personajes, con el bebé Bo, también la intenta defender contra su madre y le dice, si tú le haces daño a Chihiro, yo no te hablo más. Y la ayudaba, pero bebé. Claro. Entonces creo que es como muy ese dicho que dicen, mejor tener amigos que dinero. Sí, es verdad. Literalmente todas las personas le hacen porra a Chihiro porque ella con su bondad ha tocado los corazones de todos. Entonces, no solo eso la ayuda, sino que también ella ha generado ya un muy buen juicio. Ella es capaz de dar una respuesta correcta que elimina todas las jugarretas que le quisiera jugar Yubaba, y logra adivinar que entre esos chanchitos no estaban sus padres. Y con eso y la gran celebración de todos los empleados de la casa de baños, ella logra su libertad. Ay, qué bonita esa escena. Cuando corren por el... Y logra, gracias también al último empujoncito de Haku, encaminarse hacia el fin de esta aventura. Pero ya más grande, más madura, más segura, con los pies bien puestos en la tierra. Como atraviesa todo ese escenario de vuelta algo que tiene que haber sucedido como en una noche y un día la cambió para siempre y a nosotros también. Igual lo que te contaba hace poco, que a mí esa escena cuando se despiden Haku y Chihiro, como ya entrando a esta pradera gigante y volviendo como a la estación de trenes, cuando le dice, ya, voy a dejar de ser ayudante de Yubaba y voy a como liberarme de esto y todo el tema y nos volveremos a encontrar. Le dice, tienes que caminar. Y a mí se me aprieta todo, güey. Que te dice, tienes que caminar por la pradera sin mirar hacia atrás. Y lo hace. Lo hace, weón. Y básicamente lo hace. Claro, y cuántas veces... sin querer, casi mirar hacia atrás, pero dice no, hay que seguir. Es que esa es la cuestión, pues sin mirar hacia atrás es cerrar el ciclo, cerrar esa etapa. Sí, es literalmente dar vuelta a la página. Es dar vuelta a la página y bueno, lo que te decía yo, pues yo soy muy curiosa y siempre voy a quedarme con la idea de qué pasó con Haku. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasó por la mente de Haku? ¿Qué sintieron ambos? ¿Se habrán vuelto a encontrar? ¿Se han vuelto a encontrar? Nadie lo sabe. Yo creo que sí. Hola. Yo creo que sí. Todo puede pasar en este mundo mágico. Y nada, pues la película termina cuando ella vuelve un poco como a encontrarse con sus padres y lo primero que hace es tomarle el brazo a la mamá y esconderse. O es como que vuelve por un minuto a ser esa niña temerosa del comienzo. Esa Chihiro del comienzo. Y es como ya, o sea, igual podríamos decir que su temor ya no es solo como a lo desconocido, sino que es a la imprudencia de los padres, porque los padres como que aprendieron algo los padres. Sí. La única que aprende es Chihiro. Todo el resto, mira. Es que los padres son... No, y es como que, o sea, qué injusto igual que sea Chihiro la que tenga que crecer, siendo que después tiene que lidiar con el mundo desordenado que tienen los adultos. O sea, ¿y qué aprendieron los adultos? Nada. No, ya, sí, bueno, aprendieron. Pero aprendieron gracias a... Yo creo que ellos no eran y ni siquiera los adultos, pero me refiero como a los yokai también, porque no era como que fueran otros niños. Se supone que todos eran como adultos, entre comillas. Claro. Pero creo que sí, obviamente ellos cambian tocados por la bondad de esta humana misteriosa e intrusa que aparece en sus vidas por un segundo. Es que ella transforma todo a su alrededor. Pero claro, a mí también otra cosa que quería mencionar es que me atraparon mucho los escenarios descritos, o sea, digamos, pintados, todas las vistas hacia el horizonte, el mar, el agua, el balcón de la casa de baños donde dormían los empleados. Me hacía mucho recordar escenarios, por ejemplo, de ciudades costeras, por ejemplo, en nuestro caso Valparaíso, yo vivo en Valparaíso, así que me hacía recordar mucho el puerto, el mar, casi sentía la brisa. Sí, cuando miraba esos paisajes, o el mismo metro, ese como tren que atraviesa como ese lago, era muy el metro de Viña del Mar. Cuando va pasando por el borde costero, si alguna vez han estado ahí, coméntenlo. También, por ejemplo, lo que hablábamos cuando atraviesan ese pasillo de flores para llegar a donde están los chanchos. Hoy es de una belleza. Es como, claro, es como correr en un campo. He visto ese reel, pero millones de veces porque es tan estéticamente hermoso. Es como si ella estuviera corriendo entre hortensias y otras flores, así como camelias, no sé, y espero de una belleza. Pero, en fin,
Es una película muy transformadora, Sí. muy hermosa, muy como con muchas pequeñas enseñanzas. eh, ¿Mm? se merece todo el reconocimiento que ha El recibido Oscar y que que sigue recibió, recibiendo. Eh, hay que decir que Hayao Miyazaki no lo fue a buscar. ah, No fue a la bueno, él presentación de nunca los va a buscar Oscars. los premios, po. No, Pero también él tiene una postura que es muy de anticapitalista, es muy crítica, antibélica. sí. Es una persona que solo hace como un trabajo, eh, como Como que hace, tenga sentido, finalmente. él se dedica como por entero a su trabajo, como que no se dedica a otras cosas que no sean, como que se dedica por entero a su arte, Mm. más que nada. Bueno, la crítica de la forma de vida destructiva del capitalismo, la corrupción, el La consumismo, destrucción al la medio crisis ambiente. ambiental, están súper presentes dentro de la película. Eh, Creo que así como para ya darle cierre a esto, quizás sería como compartir un poco lo que me pasó a mí con el proceso de duelo. Bueno, en 2001 falleció mi tata, que fue una figura muy importante dentro de mi infancia, y el 2014 falleció mi abuelita, y los dos para mí están conectados a través de esta película. Y bueno, otras cosas, otros elementos, simbolismos más profundos que van también de la mano de la historia de mi familia. Pero me hizo mucho sentido cuando después de que falleció mi abueli, como al mes después, yo empiezo a escuchar Itsumo Nande Demo, es la canción del final de Chihiro. Y en el fondo esa canción habla de como de la trascendencia también, o para mí tiene que hablar como de la trascendencia del más allá, y es como nos volveremos a encontrar y siempre te voy a estar acompañando. Y ahí Oh, como que te consuelo me consoló mucho mucho todo el soundtrack esos mensajes. claro, quizás de alguna forma subconscientemente lo estaba buscando, y por eso siempre que veo la película lloro. Oh, Me te, trae, o sea, de cierta te forma, lleva a ese lugar otra vez. claro, también me lleva como a la idea de que puede que exista un mundo espiritual donde no todo se pierda, ¿cachai? Sino como que sea de otro plano nomás, pues, ¿cachai? Mm. Eso, pues, chicos, eso ha sido. También antes de quería como mencionar brevemente algunas cosas que me recordaron esta película. Mm, Por ejemplo, me recordó mucho a la película Donde viven los monstruos, que mm, también es un libro y que habla un poco como de un niño malcriado yeah. que tiene un mundo imaginario en el que él se relaciona con otros monstruos porque él a través un poco como de su desborde emocional en la relación que tiene con su madre y los adultos a su alrededor, en un momento es llamado el monstruo Mm, por su actitud. Y él también tiene en su como mundo imaginario otros monstruos con los que él domina en cierta forma, pero que esos monstruos en cierta forma efectivamente representan esos, entre comillas, sentimientos indeseados. mm, La rabia, no sé, como el egoísmo, y que él tiene que un poco hacer las paces con esos sentimientos mm, para volver como al mundo normal y relacionarse, conectarse emocionalmente nuevamente con sus padres o con su madre, con quien ha perdido esa conexión por estar tan ensimismado. Es una especie como también de viaje personal y psicológico, mm, como de maduración, mm, pero que es vivido por un niño. Me recordó mucho por el tema de como de los yokai y cómo es una niña la que tiene que enfrentarse a estos monstruos, entre comillas, ujú, y a las fechorías que cometen, pero para que ella reconozca cuál es como el mejor camino mm, y sea ella quien tome esas acciones reparatorias. mm, Y por otro lado, la parte como el pueblito en el que está la casa de baños, que el padre confunde con un parque abandonado al comienzo porque de día no funciona, ujú, me hizo recordar al arco de Goldie Pond de Promise Neverland, que es una serie mucho más oscura y terrible, ujú, pero que también en cierta forma ocupa este elemento como de parque, parque abandonado o parque que representa otro lugar, ujú, digamos. Y a veces es
un lugar extraño que invita como a sucesos paranormales o a sucesos oscuros. Entonces me recordó mucho eso. A mí me recuerda un poco, ahora que estaba haciendo memoria, bueno, hablamos como del nombre del viento, la saga, la idea del poder del nombre sobre Ah, la... sí, que eso Sí. se menciona también en todas otras obras que hablan como de magia. Mm, Por ejemplo, Holly Kisubasa, Crónicas de las Clam, mm, hablan de brujos, por ejemplo, la bruja Yuko, mm. y de cómo hay que proteger el nombre. Porque si alguien conoce tu nombre, puede tener como control mágico sobre ti o puede Claro, la maldecirte. idea del nombre oculto de las cosas, ¿cachai? Y Y lo otro, ahora me estaba acordando del Funeki, de Neil Gaiman, Coraline. Coraline también tiene que enfrentar, pero ya. bueno, En algún momento vamos a hacer un capítulo de qué pasa con el autor y las obras, pero siento que Coraline también habla un poco como del proceso de crecer, ¿cachai? Como encaminarte a despegarte de los papás, que es el proceso que pasa en la adolescencia, y después como reencontrarte con de dónde vienes, tu origen, y eso. Bueno, y también va muy de la mano, la han comparado mucho con Alicia en el País de las Maravillas. sí, por este tema de que una niña pequeña entra como en un mundo desconocido Ujú. y mágico o extraño, donde ella tiene que pasar por un proceso de maduración y cuando vuelve al mundo normal está transformada o ha iniciado otra etapa de su vida. Claro. Yo creo que parte de lo que le ayuda como a defenderse del mundo de la espiritualidad yokai y todo lo que la envuelve es finalmente la misma integridad de Chihiro. Chihiro es muy íntegra, es muy digna en ese sentido porque nunca deja de ser fiel a sí misma, ¿cachai? Y también podríamos decir que ella es tocada también al comienzo eh, por, por gestos de generosidad que ella también adopta y transmite. Creo que esto igual yo lo he mencionado, por ejemplo, en algunos videos que hago yo. Si me quieren ver El librero algunas de Fran. otras, si quieren ver algunas otras reseñas de manga, yo tengo un canal de TikTok que se llama El Librero de Fran R. Y estaba hablando sobre la película de Demon Slayer. Pero también tenemos un capítulo. Sí, se viene especial de la película que Demon Slayer en el canal. Y como un pequeño adelanto, alguna reflexión que yo tengo al respecto es que cambia mucho tu forma de relacionarte y de cómo enfrentar las aventuras que te tocan en tu vida, aventuras, pero sucesos también, digamos, pueden ser trágicos o benignos, por las influencias que uno recibe. Porque obviamente cuando tú estás rodeada o eres fuertemente influenciada por figuras de autoridad o de apego que no tienen las mejores formas o que son violentos o que va por un camino como oscuro, es muy difícil que tú puedas tomar por ti mismo decisiones que no repitan esos patrones, porque eso es lo que tú has conocido. Ese es el camino que tú has recorrido y es el camino que probablemente vas a repetir. Y yo creo que Chihiro tiene la fortuna de encontrarse con personas que la ayudan. Mm, Entonces, la primera persona que la vio, la ayudó. mm, Entonces, después de eso, ella, a pesar de que está temerosa, a pesar de que no sabe qué hacer ni nada sobre este mundo desconocido, opera desde el primer gesto que recibió, que fue de generosidad. mm, Entonces, todos los otros gestos que ella recibe, que son mezquinos, que son violentos, que son malintencionados, no la tocan, porque el primero que ella recibió fue favorable. mm, Entonces, yo creo que a veces siempre depende mucho de cuál es tu primer ejemplo. mm, Y a veces incluso puede ser que tú hayas recibido como actos de generosidad, pero después esos son opacados por traumas demasiado grandes que ocurren en tu vida. mm. Entonces, claro, en la vida pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, creo que es muy importante y que a veces define la forma en la que tú vas a vivir tu vida, eh, el entorno en el que tú te has desarrollado y si has recibido una mano amiga. Mm, Eso puede en muchas veces determinar tu camino, porque si recibes la ayuda ni siquiera como grandes ayudas, pero una pequeña ayuda a veces es suficiente para encender la llama de tu corazón y que tú siempre quieras seguir ese camino y ayudar y replicar ese amor que has recibido en otros. sí, de hecho, como que igual estaba pensando como en la posibilidad de que, bueno, Viaje Chihiro tiene mucho que ver como con el camino del Budo, pero
eso da para interpretaciones más fuertes, en el sentido de que es mucho más complejo. Pero sí, encuentro que esos actos de generosidad y esos actos como de integridad que muestra Chihiro son parte como de la idiosincrasia japonesa, en el sentido de como de apegarte a esos valores o esos actos también te hacen como repeler de cierta forma. Te protegen. Exactamente. Son como un conjuro de protección. Sí. Bueno, chicos, llegamos hasta aquí. Síganos en nuestras redes sociales, Corazón de Nona en Instagram. Aún pueden encontrarlos en Spotify y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por escucharnos y por acompañarnos en otro capítulo más. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!